quisiera decir, hermanos, de que la campaña de esta semana, como los que tenemos el programa, Un Pueblo Limpio y Sano. Nos estamos preparando para la Nueva Jerusalén. Dice que el mundo no caminará, no entrará en ella. Por tanto, debemos ser santos, puros, perfectos. ¿Decimos amén, hermanos? Bueno, el tema de hoy parece un tema un poco raro, porque normalmente no nos gusta este título, ¿no? El ayuno del remanente. Es que la mayoría no le gusta ayunar. Porque, mis hermanos, ahora es una época, un tiempo de glotonería. Estamos adictos a comer. Hay gente que se para a las 2, 3 de la madrugada y está ahí al refrigerador comiendo. Y alguno que pasa, por decir, algunas horas sin comer, ya está desesperado. Entonces, por eso el tema de hoy es muy importante. Pero mañana, mis hermanos, vamos a hablar mañana a la noche sobre la abominación en el santuario, la contaminación, la abominación desoladora. Mañana a la noche, viernes, vamos a estar hablando sobre la contaminación del santuario. No vamos a perder ese tema, un tema profético, pero también vamos a estar hablando de salud. Y vamos a terminar, hermanos, con el tema sobre cómo el Señor nos quiere santos, sanos y perfectos. El día sábado y a la tarde vamos a estar hablando de un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que es el temario de esta semana y vamos también invitar a otros que nos acompañen. Muy bien, hermanos, ya oramos, ya cantamos, pues vamos a abrir la palabra del Señor. Ahí está el tema en la pantalla, el ayuno del remanente. Vamos a empezar, hermanos, leyendo el libro de Levítico. Levítico, ahí estamos trabajando bastante en este libro, donde Dios habla demasiado a Moisés, y si nos cae bien también a nosotros estudiar estas orientaciones. Vamos, hermanos, a abrir el libro hoy al capítulo 23, porque siempre estamos leyendo el capítulo 16. Ahora vamos a abrir el libro de Levítico, capítulo 23. Vamos a empezar leyendo el versículo 26. 23, 26. Dice la poderosa palabra de Dios: También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? De expiación. ¿Es esto importante para nosotros, hermanos? Pues claro que sí. ¿En qué momento estamos ahora? En el día de Yom Kippur, el día de expiación. Eran 7 las fiestas a lo largo del año, donde el pueblo de Dios tenía, mis hermanos, una idea de cómo sería desarrollado el plan de salvación para salvar a los seres humanos y eliminar la mancha del pecado. Por tanto, mis hermanos, vamos ahora a poner toda atención lo que dice el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo es el día de expiación. Tendréis, dice ahí, que tendréis santa convocación. Hermanos, esta es una palabra muy solene. ¿Qué quiere decir santa convocación? No pudiera perder. El pueblo de Dios tenía como obligatorio participar. Tendréis santa convocación. ¿Y qué deberían hacer este día especial? Y afligiréis vuestras almas. Este es el tema de esta noche. Porque en esta hora, mis hermanos, el pueblo de Dios, tenemos santa convocación. La palabra de Dios menciona muy claro, hermanos, esto allá en el Nuevo Testamento, porque estamos en el Antiguo Testamento, pero allá en el libro de Hebreos 10:25 dice así, que debemos, hermanos, congregarnos, y aún más cuando vemos que el día se acerca, el día de la venida de Jesús. ¿Decimos amén? Santa convocación. El pueblo de Dios debía estar reunido
e era um dia obrigatório, não podia faltar. Por isso, meus irmãos, estamos predicando da parte profética e da parte de reforma pro salud. ¿Por quê? Haviam duas excusas por la qual uma pessoa não podia estar. Por dizer, um leproso não devia estar na cidade, um leproso devia estar fora da cidade. Pero que tal se a pessoa este dia, o dia de expiação, está enferma e está, por dizer, passando mal, não pode vir? Portanto, o povo de Deus deve estar sano, porque deve estar reunido para adorar ao Senhor. Queridos hermanos, então esse dia de santa convocação, e afligireis vuestras almas. Então não era solamente venir a la reunião este dia especial, pero era venir também com uma condição espiritual apropriada. Agora vem a pergunta: e que significa aflicção del alma? Claro, hermanos, este dia deveria ser dedicado a ayuno e oração. Este era o dia em que o sumo sacerdote estava entrando ao lugar santíssimo, estava indo a limpiar o santuário, representar o povo delante de Deus e trazer a bendição de Deus para o povo, a bendição del perdão. Decimos amém? Agora, mis hermanos, para nós, este dia é solene. E por quê? Porque Jesus entrou a la presença del Padre. Está haciendo uma obra que devemos entender esta obra. E se não entendermos a obra que Jesus está haciendo agora, meus irmãos, vamos mal interpretar o cristianismo. E por isso que é um grande pecado. Amanhã na noite vamos falar sobre isto, de seguir, meus irmãos, a abominação desoladora. Amanhã na noite vamos falar de que há um engano agora, há uma trampa muito grande. E por causa deste engano, meus irmãos, a maioria da gente não desfruta, não experimenta na comunhão com Deus. E tampouco não vive sano. Porque vamos estar mirando, irmãos, que Deus tem duas grandes bendições para nós outros este dia. Primeiro, que nos quer borrar nossos pecados. E número 2, nos quer sanar. ¿No es maravilloso esto? Qué bonito, hermanos, que venimos a un lugar donde que encontramos las dos cosas más preciosas que estamos buscando. El reino de los cielos, la salvación, número 1, y a la vez como vivir sano aquí en la tierra hasta que venga el Señor para llevarnos para su reino. Entonces, mis hermanos, dice así: afligiréis vuestras almas. ¿Qué debemos estar haciendo ahora? Afligiéndonos. Pero esta não é uma atitude apenas de estar assim com cara de limão, triste. Não, mis hermanos, isso tem uma aplicação espiritual. Esta noite vamos estar estudando isto. E oferecereis ofrenda encendida a Jeová. Agora, que passa, hermanos, se eu não entendo isto, ou não quero aceitar, ou não quero afligir-me, ou não quero participar, ou que tal se me dedico a atenção a outras coisas? Vamos seguir a leitura, a ver o que vai passar. Diz o versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, el día de expiación. ¿Cuánto trabajo? Ninguno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué? Ahí está la palabra. Para reconciliaros. Hermanos, ahora, ¿qué significa esto de reconciliación? Si nosotros estamos apartados de Dios, nosotros estamos, mis hermanos, en rebelión en contra la ley y el gobierno del cielo. Por tanto, Dios nos está dando una chance para reconciliarnos, y ahora está abriendo una puerta que es única, mis hermanos. No hay otro lugar, no hay otra manera, no hay otro tiempo. Esta es la única manera por la cual un ser humano puede reconciliar-se com Deus. Que maravilhoso, hermanos, poder entender esto. O Novo Testamento sigue o mesmo tema. Quando encontramos em el livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, e capítulo 10, versículo 22, diz:
El 4:16 dice: acerquémonos al trono de la gracia. Qué bonito eso. Tenemos un temario sobre esto, el trono de la gracia, el trono de la gloria. Usted no puede ir al trono de la gloria sin primero pasar por el trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16, para alcanzar socorro oportuno, para lograr misericordia. Entonces, mis hermanos, ¿por qué debemos venir a la presencia de Dios? Para alcanzar su gracia, su amor, su misericordia. Qué bonito este texto, ¿no? Y dice así: para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Quiere decir que si entendemos la luz del santuario, la doctrina, mis hermanos, del día de expiación, que es el día de juicio o Yom Kippur, nosotros tenemos el privilegio de reconciliarnos con Dios. Entonces ahora me hago una pregunta: si esto es tan solene, si esta es una doctrina bíblica, pues estamos leyendo la palabra de Dios, ¿me acompaña? Claro que sí, es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué las iglesias no están predicando el santuario? ¿Por qué no están enseñando las doctrinas del santuario, el ritual del santuario, el sacerdocio del santuario, los servicios del santuario? Porque Satanás, mis hermanos, no quiere que nosotros nos reconciliemos con Dios. Eso vamos a ver esta noche. Dice: para reconciliaros. Ahora vamos a ver el versículo 30, dice así: y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, o quiere decir que no esté aquí a la reunión, que es Santa Convocación, que dice la Biblia, mis hermanos: yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Esta persona será, por tanto, que cortada del pueblo de Dios, apartada del pueblo de Dios, desconsiderada del pueblo de Dios. Ahora le hago una pregunta entonces: ¿lo que estamos leyendo es esto importante? Pues claro que sí, claro que sí. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy es muy solene, porque estamos hablando del día de expiación, de la santa convocación, estamos hablando de la condición del pueblo de Dios en esta hora solene, y cualquiera persona que no entre en el plan, será que cortada. Entonces, mis hermanos, este tema de hoy es un tema muy importante, ¿no? Ahora vamos a pensar un poquito, ¿qué significa esto de afligiréis vuestras almas? Esto incluía, mis hermanos, una actitud de reverencia, una actitud de respeto, una actitud, mis hermanos, de humildad delante de Dios para lograr la bendición. Qué triste cuando nosotros miramos esto, mis hermanos, se perdió entre el pueblo de Israel con el tiempo. Para que usted tenga una idea, déjame leer una cita bíblica que está en el libro de Lucas, San Lucas, al capítulo 18, el Evangelio de Lucas, para que usted mire cómo se perdió esto. Dice así, hermanos, el capítulo 18, es una parábola, al versículo 9, versículo 10. 18:10. Esta parábola dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora miren entre los judíos el fariseo cómo oraba. Verso 11 dice: el fariseo puesto en pie. ¿Así es la actitud de orar? No, mis hermanos. Dice la sierva del Señor delante del Rey del universo: la posición para que nos acerquemos a Él es con reverencia de rodillas. Eso está claro, mis hermanos. Claro que bíblicamente entendemos que hay circunstancias que no podemos arrodillarnos. Cuando Nehemías estaba sirviendo al rey y quería lograr regresar a su pueblo, a su tierra, a sus paisanos, y él oró. Claro que delante del rey no iba él a arrodillarse. Entonces hay circunstancias que usted está trabajando, está manejando, pues usted en el carro no va ahora a arrodillarse se está manejando. Si usted se está bañando, lavando los trastes,
Pues usted no está en la iglesia, pero usted puede orar, decimos amén, pero usted está orando, trabajando, no importa, y usted sigue orando y Dios está contento porque usted está en comunión con Él. Pero es diferente cuando venimos a la iglesia, hermanos. Allá, cuando usted está trabajando, manejando, bañándose, lavando los trastes, usted puede orar parado, sentado, acostado. Pero ahora en la iglesia, mis hermanos, al templo del Señor, debemos hacer ¿qué? Postrarnos en su presencia, con reverencia y actitud de oración. Entonces ahora dice así, mis hermanos, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, porque esta oración ni llegaba al Señor, él estaba lleno de orgullo, lleno de vanagloria. Mira lo que decía, y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Mira, yo soy mejor que los otros, yo soy de la descendencia de Abraham, pues los otros son unos perros, unos impíos, unos paganos. Yo sí soy del linaje real de Abraham, ¿no? Entonces ele estava lleno de vanagloria e dizia assim: não sou como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros. Quer dizer, eu sou melhor, nem aún como este publicano. Ele se juzgava superior. El judío se juzgava superior a las outras naciones. E agora mira lo que ele empieza a hablar. Dice assim, mis hermanos, el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana. Era una vez, pero este aquí era rigoroso, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y ahora mi querido hermano, él se olvida un detalle, él no habla de las ofrendas, porque los judíos verdaderos, ortodoxos, debían traer el diezmo y las ofrendas. Y él no menciona nada de las ofrendas, ¿no? Y el publicano, dice el versículo 13, oraba lejos allá atrás, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, que no se golpeaba al pecho diciendo: mira, 7 palabritas: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, pecador. Y dice la Biblia, hermanos, que el fariseo regresó a la casa como vino, sin nada de bendición, y el publicano, por se humillar a la presencia de Dios, fue justificado. Decimos amén. Entonces los judíos perdieron, hermanos, este énfasis de la aflicción, y afligiréis vuestras almas al entrar a la casa de Dios. Mira lo que dice el Salmo capítulo 5, vamos al libro de Salmo, cómo debemos venir a la iglesia, hermanos. Salmo capítulo 5, versículo 7, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Quiere decir, entraré en tu casa para buscar tu misericordia con reverencia. Tu temor quiere decir con respeto, con reverencia. Salmo 5, verso 7. ¿Me están acompañando, hermanos? Afligiréis vuestras almas. Este incluía el ayuno, quedó muy claro, ¿no? Que el fariseo estaba ayunando, era parte, hermanos, de la reverencia de este día, el día de expiación. Por tanto, mis hermanos, nosotros encontramos que el pueblo de Dios, a lo largo del tiempo, oraba y ayunaba. Encontramos Josafá, encontramos Moisés, encontramos Esther. Pues no me alcanzaría a leer aquí Daniel capítulo 9, versículo 12, 3, el mismo Daniel ayunaba, David, pero Jesús también fue confrontado, mis hermanos, con el ayuno, allá en el libro de San Marcos, al capítulo 2, a ver, vamos a Marcos, San Marcos capítulo 2, el versículo 18, Marcos capítulo 2, al versículo 18, dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Estaban hablando a Jesús, y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entretanto, que tienen consigo al esposo no pueden ayunar.
pero, agora mira el pero, ¿no? Verso 20, pero vendrán días quando o esposo lhe será quitado, e entonces, em aqueles dias, ayunarão. Este ayunar, meus irmãos, não é solamente quedar literalmente, fisicamente, sem alimento, é também a contrição, é a amargura de espírito, irmãos, quando uno está indigno. Eu estou na presença de Deus, pero sou indigno, não sou digno de receber sua bendição, sua misericórdia. Por isso vengo buscar isto de maneira humilde. Senhor, tem misericórdia de mim, decía o publicano, e recebeu a bendição e foi à casa a dormir feliz com a bendição do cielo. E ele, fariseu, allá bem orgulhoso, dando a Deus uma lista de suas obras, pois não recebeu nenhuma bendição. ¿Me estão acompanhando, hermanos? Afligireis vuestras almas. Então, meus irmãos, aí está a pantalla esta noite, um tema muito importante, o ayuno. O santuário, meus irmãos, nos habla que devemos ayunar. Então, disse o ayuno del remanente. Agora, meus irmãos, miren isto, a la pantalla temos aí a cita que já leímos com vocês, não? Está em Levítico, outra vez, regressando a este livro, pero agora o capítulo 16, versículo 29, pero já leímos essa cita, nomás para recordar, dice, e esto tendréis por estatuto perpétuo, en el mes sétimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, e ninguna obra haréis, nem el natural, nem el extranjero, que mora entre vosotros. Portanto, este dia, meus irmãos, era um dia de aflicção. Capítulo 16, capítulo 23, está falando o mesmo. Então, que eles deviam fazer? Mira a pantalla, colocamos. Deviam afligir suas almas, humilhar-se. Deviam abstener-se de trabalhar. Não pudieran faltar a la santa convocação. Não deviam ir trabalhar. Portanto, onde deveriam estar? Deveriam apresentar-se ante o santuário e seguir atentamente os ritos, disse aí, meus irmãos. E este rito era mais que todo de importante, porque era o sumo sacerdote que estava entrando agora ao lugar santíssimo. Ayer hablamos um pouquinho sobre isto, não? Então, meus irmãos, a palavra de Deus menciona que se alguno este dia não compareciera, fracasasse, então deveria ser cortado del pueblo de Deus. Portanto, aí está na pantalla que o dia de expiação era um dia de quê? De vida ou de morte. Estão acompanhando? Por isso que nos importa estudar esse tema agora, porque o que era em símbolos aquele tempo, agora, meus irmãos, em el cielo se está evidenciando a realidade. Sempre menciono isso, meus irmãos, como diz o livro de Hebreus, de lo que está escrito, que eram como sombra e figura, significa, meus irmãos, como la mano, por dizer, aqui tenho lâmpadas, não? Então, com mi mano, eu vou movendo mi mano, e tenho a la pared, la sombra, e a la vez que mi mano se mueve, la sombra se mueve, e a la vez que mi mano para, pues la sombra para. Então, todas as coisas que estão realizando-se em el cielo, foram dados como uma sombra e figura através desse sistema simbólico, para que podamos mirar como nosso sumo sacerdote se está movendo. Que bonito esto, não? Nosso sumo sacerdote se está movendo, e agora nós outros devemos que segui-lo. E como podemos seguir a Jesus? Como podemos seguir a Jesus, mis hermanos? Por fé. Por fé. Por dizer, a Bíblia menciona que devemos estar com Cristo em el lugar santíssimo, pero Ele está allá fisicamente e nós outros por fé lhe acompanhamos. De la mesma maneira que Jesus também, aunque está allá, está aqui com nós outros, porque aqui está o Espírito Santo que representa a Jesus para estar com nós outros. Decimos amém? Quer dizer que estamos unidos ao Senhor.
por fe, estoy con Él a la presencia del Padre, y Él por su Espíritu está con nosotros aquí en la tierra. Qué bonito, ahora somos una familia, Él es nuestro hermano mayor. Por eso oramos al Padre, porque el Padre en el nombre del Hijo, por los méritos de la cruz, nos escucha nuestra oración, y el Espíritu Santo ayuda esta relación. El libro de Romanos menciona algo que poco de nosotros entendemos. Dice así el capítulo 8 y el versículo 26, el mismo Espíritu gime con gemidos inexprimibles. Quiere decir, el Espíritu Santo como que intercede por nosotros, interpretando esta oración que hacemos. Pues nuestras palabras, hermanos, son llenas de pecado. Nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestras acciones, hasta las mejores, estão llenas de orgullo, vanagloria, de egoísmo, soberbia. ¿Qué tal si yo vengo a predicar y dice, ay, cómo predico bien? Entonces, estoy haciendo una cosa buena, pero el motivo por lo cual no es bueno. Entonces, todo, mis hermanos, que colocamos nuestras manos está manchado ¿de qué? De pecado. Aunque doy una limosna, ayuda a una persona, pero todo eso, porque somos pecadores, está contaminado. Por eso ahora Jesús y el Espíritu Santo, los dos van transformar esta oración, estas obras, esta entrega, esta consagración, de manera que el Padre la pueda recibir de manera perfecta. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Entonces Jesús intercede por mí, y también ¿quién? El Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Entonces eso me da ánimo, porque yo sé que soy un pecador y el Padre no me puede aceptar, pero por los méritos de Jesús y también la intercesión y la obra del Espíritu Santo, hay una obra en mí que va a ser completada con éxito. Decimos amén, hermanos. Qué bonito, ¿no? Entonces tenemos que seguir el sumo sacerdote. Todo el libro de Hebreos está construido sobre esta realidad. Por eso las iglesias hoy no están predicando, estudiando, enseñando el libro de Hebreos, porque habla del santuario, habla del sumo sacerdote, habla de la obra de purificación, y eso no le interesa a muchas de las iglesias. Por eso ahora debemos predicar, hermanos. Por eso esta semana estamos dando esta campaña, un pueblo limpio y un pueblo sano. Decimos amén. Ahora hay un detalle, hermanos. Hay un detalle. Este detalle nosotros vamos verlo en Zacarías. ¿Me acompaña? Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Wow, esta cita es muy pesada. Escuchen esto. Capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3, 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba a la mano derecha, hermanos? Wow. ¿Quién estaba a la mano derecha? Satanás. ¿Para qué? Para acusarle. Entonces, como estaba mencionando, mis hermanos, nosotros somos pecadores. Ahora entonces yo estoy cansado del mundo, del pecado, ya no quiero servir a la carne, a las pasiones carnales. Yo quiero ir al cielo, quiero ser limpio, quiero ser santo, quiero ser purificado. Y ahora yo estoy con ganas de leer la Biblia, quiero venir a la iglesia. Bueno, decimos que yo estoy, pero esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted sabía o no? Que yo por mí mismo jamás quería leer la Biblia. Es la obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso usted vino aquí hoy con lluvia, con el tráfico y tal vez cansado de trabajar todo el día, y aquí está usted, ahí está usted en la pantalla mirando la televisión o las redes sociales, porque usted quiere aprender, usted tiene hambre de Dios, hambre del cielo. Usted no quiere seguir a Satanás, no quiere descarriarse otra vez. Entonces, mis hermanos, ahora mira esto. Usted ahora es un candidato para el cielo. Ahora su nombre está siendo colocado en el libro de la vida. Ya vamos a mirar los libros que mencionamos ya a ustedes, ¿no? Pero ahora ¿quién aparece con un dedo así? ¿Qué dice la Biblia en Zacarías 3? Satanás viene apuntando su dedo para acusarte. Entonces, mis hermanos, ahora cría un gran problema en el universo. ¿Por qué? Usted es un candidato al cielo.
pero usted es digno del cielo. Ahora le hago una pregunta, ¿Satanás está hablando allá mentiras en el cielo o está hablando la verdad cuando nos acusa? Ese es el problema. ¿Qué tal ahora, hermanos? Ahora Jesús se presenta por mí, el Espíritu Santo está animado, intercediendo por mí, como dice Romanos 8:26, pero ahora Satanás dice, ¿qué? ¿Va a traer este mugrero de Juárez aquí para el cielo? Mira, una lista, hermanos, casi a la tierra de tanto pecado. ¿Y qué dice la lista? ¡Wow! Pura verdad, adúltero, mentiroso, ladrón, viciado, adicto, orgulloso, egoísta. ¡Wow! Yo le hago una pregunta aquí. ¿Queremos todos ir al cielo? A ver las manos. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Gloria a Dios, todos nosotros. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay alguien aquí, o los que están en la casa, que nunca en su vida ha mentido? Nunca, ni una mentirita así. Alguien que levante la mano. Wow, entonces somos todos mentirosos, ¿no? Ahora me diga, todos ustedes que estão aqui, porque os de la casa não los miram, ¿cuántos nunca robaron nada? Ni una aguja, nunca robaron, agarraron nada de otro. Pues ni siquiera uno levanta la mano, entonces somos un bando de ladrones. ¿Me están mirando, hermanos? Satanás estaba como, ¿para qué? Para acusar ladrones, mentirosos, adúlteros. Mira sus pensamientos, porque el enemigo tiene todo ahí apuntado. Y ahora, mis hermanos, todo el cielo está mirando esto. ¿Y Satanás está hablando mentiras o está hablando la verdad? Sí, él conoce a dónde nos llevó, él sabe dónde nos llevó a tropezar y a traer el oprobio al nombre de Dios. Y ahora el Señor quiere llevarnos al cielo. Y entonces Satanás dice delante de todo el universo que está contemplando: ¿cómo usted va a traer este Juárez, un mugrero, para acá, si nos expulsó a mí y los ángeles de aquí por esos mismos pecados? ¿Es un problema esto, sí o no? Claro que sí. Entonces, hermanos, escuchen esto. Dice la sierva del Señor así. No cierren ahí Zacarías, porque voy a regresar ahí otra vez. Aquí este librito se llama Eventos de los Últimos Días. Dice así este librito a la página 30. Interés del cielo por los asuntos de la tierra. Interés del cielo por los asuntos de la tierra. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esta. Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrirían en la tierra. Ahora escuchen qué raro lo que va a hablar aquí, a la página 31. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Hermanos, qué interesante esto. Ahora regreso a la misma colocación. Si Satanás tiene razón al acusar a cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados, ¿por qué que Dios ahí está diciendo, tiene la aprobación del cielo al perdonar a Adán y Eva, al perdonar a Abraham, al perdonar a David? Usted sabe que David andó aprontando bien feo, ¿no? Pues muchas cosas. Y ahora nosotros, ¿por qué Dios tiene la aprobación? ¿Será que el universo no está mirando nuestros pecados? Hermanos, entonces ahora hay algo interesante. Vamos a seguir leyendo Zacarías 3, que usted va a mirar que algo va a pasar ahí. Zacarías capítulo 3, versículo 2 adelante. Dice así: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Se acuerda de Judas, versículo 9, no? Cuando Jesús vino a resucitar a Moisés, ¿no? Jehová te reprenda. ¿Se acuerdan que ayer estaba mencionando que nuestros hermanos pentecostales siempre están hablando del diablo?
el mismo Dios, el mismo Señor Jesús no quería hablar con Satanás. Dice que Dios te repreenda. Hermanos, no debemos estar todo el tiempo hablando del diablo, del infierno, de demônio. No, eso es raro cuando predicamos ou quando damos um estudo bíblico, que devemos estar falando em isso, porque estamos evocando estes poderes, quando estamos todo dia, 24 horas, falando em coisas negativas e demoníacas. Então, não devemos concentrar-nos em las tinieblas, devemos concentrar-nos aonde, hermanos? Em la luz, falar de la gracia de Jesus, de su carácter maravilhoso, de su santa lei, del reino de los cielos, de los ángeles que são fieles a Deus. Decimos amém? Qué bonito poder entender esto, ¿no? Entonces, aquí dice, el Señor te repreenda. Jesús mismo no quiere asunto con Satanás, no quiere estar hablando con él. Que el Padre que lo reprenda, dice aquí. Vamos a seguir leyendo, el versículo 2 dice así. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Wow! ¡Qué expresión bonita, hermanos! Un tizón arrebatado del incendio. Ahora escuchen esto. El versículo 3 habla de la condición de Josué. Y Josué estaba vestido como, hermanos. ¿Cómo están nuestras ropas? De vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. ¿Usted cree que podamos ir al cielo con esta ropa manchada, sucia, contaminada? No, no y no. Por eso Satanás nos está dando de dedo, nos acusando, porque Él es el acusador, y de día y de noche está acusando y trayendo a recuerdo nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, ahora la única alternativa, la única salida, la única solución es quitar esta ropa sucia de inmundicia y colocar una ropa ¿cómo? Limpia. Esta ropa de gala, esta ropa de fiesta, esta ropa, mis hermanos, es una ropa de la, ¿cómo se dice? De la, ¿dónde lava la ropa? Lavandería celestial, de la lavandería del cielo. Hay que quitar la ropa de Babilonia, la ropa depravada, de contaminación. Y esto, mis hermanos, no podemos hacerlo. Por eso hay que hacerse una obra por nosotros, y vamos a mirar ahora. Entonces el versículo 4 dice así: y habló el ángel, y le mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado. Oh, entonces la ropa simboliza ¿qué? Nuestros pecados. Por eso que esta semana, mis hermanos, estamos hablando de que debemos salir de Babilonia. ¿Se acuerdan del tema de lunes, no? Salir de Babilonia no es solamente salir de la ciudad, también hay que salir, pero más que todo salir de la condición pecaminosa de Babilonia. La ciudad, mis hermanos, ella está como un semillero de vicio, de pecado, de pornografía, de violencia. Tenemos que quitar esta ropa vil que estamos colocando en las ciudades. Por eso la internet es una trampa, mis hermanos. El trabajo muchas veces es una trampa, los amigos son una trampa. A veces la misma familia, la misma esposa o esposo, el cónyuge, puede ser una trampa para nosotros. Quitarle esta veste, esta ropa, este pecado. Y dice ahora, mis hermanos, mira qué bonito: y te he hecho vestir ¿de qué? De ropa de gala. Qué texto tan hermoso. Entonces, mis hermanos, si estoy entendiendo bien, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere purificarnos. El día de juicio de Yom Kippur debemos tener una actitud de submisión, donde Dios pueda quitar de nosotros la ropa vil, sucia, contaminada, y colocar una ropa de gala. Esta ropa, mis hermanos, significa nuestro carácter, nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, pero involucra también, mis hermanos, limpiarnos completamente también de nuestros vicios y adicciones. Es una transformación completa. Por eso que le decía desde el principio de esta semana, que
que usted não vai escuchar esses sermões em outras igrejas, porque nomás estão gritando, Jesus salva, quantos aceitam Jesus? E aí queda apenas em lugar del átrio, não entra no processo. Então, mis hermanos, vamos mirar a la pantalla, que usted vai entender o que estou falando. Quando hablamos del átrio, que Jesus nos salva, claro que sí es verdadera la predicación, no estamos criticando, porque este es el primer paso, es el paso de la justificación. Quer dizer, não podemos ir ao terceiro passo ou ao terceiro aposento sem passar por el primeiro. Assim que há que dar o primeiro, depois o segundo e al último o terceiro passo. E que significa isto de 1, 2, 3? Miren aí, vamos mirar as três partes, A, B, C. A primeira coisa, mis hermanos, em la relação com Deus, é o plan de justificação. ¿Qué significa la palabra justificación? Es la misma palabra técnica que perdón. Justificación quiere decir perdón. Dios no te puede cobrar, no te puede demandar justicia, porque usted va a ser destruido, porque el salario del pecado es muerte. Y como usted es un pecador, yo soy un pecador, y dice en Romanos que todos pecamos, por tanto todos debemos ser ¿qué? Destruídos. Pero Deus então viene a oferecer a través del santuário, a través del sacrifício, a través del atrio, a través de la cruz, el perdão. Que bonito, hermanos. E porque Deus nos quer perdonar, Ele sabe, mis hermanos, que nosotros não temos outra alternativa. Assim como Adão e Eva estavam esperando a morte em el Edén, também nós outros devemos morir. Portanto, Deus agora abre um processo, abre, mis hermanos, um plano para perdonar-nos, ou em outras palavras, para justificar-nos. E por quê? Porque um animal inocente al Edén foi muerto, el cordeiro, que disse Juan el Bautista, el cordeiro que quita el pecado del mundo. Pero ahora, mis hermanos, esto es el primer paso. Este es el atrio, esta es apenas la entrada en la relación con Dios. Todavía no llegamos a la presencia del Padre, apenas fomos declarados inocentes, porque aceptamos a el inocente. ¿Me están acompañando? Pero todavía usted está sucio, todavía, mis hermanos, usted está fuera del santuario de la relación con Dios. Ahora usted necesita entrar en una relación. Por eso viene ahora la segunda parte, que es la parte de ¿qué? Santificación. Entonces, mis hermanos, la parte de santificación es donde usted empieza ahora a cambiar, quitando la mente de Babilonia, la educación de Babilonia, la cultura de Babilonia, la música de Babilonia, la comida de Babilonia, las palabras de Babilonia, la ropa de Babilonia, los costumbres de Babilonia. Y usted va a colocar ahora la mente edénica, la ropa del cielo, las palabras del cielo amorosa, ¿no? Palabras de amor, la música del cielo, la comida del cielo. Usted está cambiando, usted está en un proceso. La santificación es un proceso, mis hermanos. Qué bonito entender esto, ¿no? En el proceso tenemos que leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, hacer obra misionera, cantar hinos, pues tenemos que comer como Dios manda, cambiar nuestra ropa. Es un proceso, son varias cosas, no es una tecla, es un teclado, son muchas cosas. Y el Espíritu Santo nos agarra de la mano y nos va llevando por los méritos de la cruz para prepararnos, para acercarnos al Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque a Bíblia diz em livro de Hebreus, capítulo 12, al versículo 14, seguir la paz con todos y la santificación, sin la cual, quer dizer, usted não pode ser glorificado, não pode ir ao aposento íntimo del lugar santíssimo, se não passa por el aposento de la santificación, sin la cual nadie verá el Señor. ¿Ustedes me están acompañando, hermanos? Qué importante esto, tan solene, es el día de expiación. Tenemos que venir a ese proceso, mis hermanos, porque si no entramos con nuestro sumo sacerdote, paso a paso en este proceso, no podemos lograr el cielo. Entonces, mis hermanos, el proceso de santificación es toda la vida. No hay límite que podamos decir, yo soy un santo. Por eso el fariseo está en problema con el Señor, entró
a la iglesia, al templo, a adorar, y no era humilde, estaba confiando en sus obras, no se postró, no era un candidato al cielo y a las bendiciones del Señor. Por eso entonces la santificación, mis hermanos, es muy importante, porque nos prepara para el tercer paso, que es la glorificación. El lugar santísimo es el lugar del Shekinah y de la luz maravillosa de la gloria de Dios. Y ahí, mis hermanos, y Moisés estuvo 40 días allá al monte con el Señor. Cuando bajó, ¿cómo estaba su cara? Y la gente decía, no, ponga un velo, algo, porque no queremos mirar de esta manera. Estaba brillando, la presencia de Moisés había cambiado. Portanto, hermanos, ahora usted tiene que estar seguro de esos 3 pasos. Ya tenemos que estar ahora perdonados, pero si estoy, como se dice, encubriendo un pecado secreto, un vicio secreto, ¿yo estoy justificado? No. Por eso Satanás ahora está ¿qué? Acusándonos. ¿Cómo ese está predicando? Mira su vida, mira su corazón, mira su vida espiritual, ¿no? Entonces el enemigo, mis hermanos, quiere acusarnos de que no estamos correctos en el proceso. Y entonces nosotros debemos entender esto, que a través de la justificación, como dice en la pantalla, Jesús nos ha salvado ¿de qué? De la paga del pecado. A través del proceso de santificación, Jesús nos está salvando del poder del pecado. Eso es muy importante para que entendamos esta semana. Y a través de la glorificación, Él nos salvará ¿de qué? De la presencia del pecado. Como dice en inglés, forever, para siempre. Gloria a Dios. Qué bonito plan, mis hermanos. ¿Ustedes me están acompañando? Qué bonito plan. Ahora, ¿cómo voy en esta relación? ¿Cómo puedo ir al cielo, entrar al lugar santísimo? Mira lo que San Pablo menciona, mis hermanos. Eso es importante. Mira, por mucho tiempo yo estaba buscando una figura que diera al clavo sobre ese proceso, porque normalmente, mis hermanos, se miraba así en las figuras que se encontraba un pecador así mirando la ley de Dios hasta con la cabecita baja, así, ¿no? ¿Por qué? Pues no podemos guardar la ley de Dios. La ley de Dios es santa, pura, perfecta, es eterna, es el carácter, reflejo del carácter de Dios. ¿Y yo qué soy? Un pecador, un caído, un adicto. Yo soy un rebelde en rebelión contra el Criador, por tanto estoy solito aquí. Pero ahora miren qué bonita la pantalla. En esta figura, el pecador, él está así triste, ¿no? Humillado, pero él no está solo. ¿Quién lo está apoyando? Mira, mis hermanos, el Señor Jesús está intercediendo. ¿Se acuerdan que leíamos ayer, ¿no? Del libro de Hebreos 8, 1 y 2, que Jesucristo es tal, no es cualquiera, o ser humano, no, es tal sumo sacerdote que entró a la diestra del Padre. ¿Para qué? Interceder por nosotros. Entonces tenemos un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, y esto es tan bonito, hermanos, que si no entendemos la doctrina del santuario, no podemos entender lo que está en la pantalla. A ver si usted me acompaña aquí al libro de Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, porque es un lenguaje del santuario lo que está escrito ahí. La mayoría de la gente lee, pero no entiende lo que está escrito. Dice así el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Pero no termina ahí, hermanos. Lo más hermoso es lo que está diciendo el versículo 2. Y Él, ¿está hablando de quién? De Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Decimos amén, hermanos. Entonces miren, cuando leímos esto, ahora viene la pregunta: ¿y qué es esto de propiciación? ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Si entendemos la doctrina del santuario, en el lugar santísimo hay, como símbolo del trono del universo, del Rey de la Gloria, hay el trono de Dios. Hay, mis hermanos, un arca, así se dice, el arca del testimonio, el arca del pacto. Ahí están los 10 mandamientos. Y adentro de este arca, de
de esta caja está la ley de Dios, la base del gobierno del universo. Ahora usted entiende por qué que las iglesias están predicando que la ley foi anulada, porque Satanás quiere convencernos de que já não devemos guardar a lei. Por quê? Se esta lei não existe, já foi anulada, caducou, era del tempo de Moisés, não era de los judíos, ou já não sei del passado, já não serve. Então, hermano, nós outros não nos sentimos condenados. E se eu não me sinto condenado, eu não necessito de quê? De um abogado. Então, se a lei perdeu sua eficácia, também o abogado perdeu seu trabalho, e portanto não necessito do abogado. E que predicamos ayer por la noite? Se você não tem Cristo, quem tem que fazer expiação por tus pecados? Você mesmo. Aí você diz, não, pastor, todas as igrejas falam de Jesus, pero se você vai a 1 de Juan, você vai mirar que há um Cristo verdadeiro e há um anticristo, que se parece, pero não é o mesmo. Por isso, mis hermanos, que o Cristo verdadeiro, Ele nos leva a la lei. Juan 14:15 diz, se me amardes, guardareis mis mandamentos. Aí em Mateus disse claramente assim, não penseis que vim revogar, anular, caducar a lei. Não, eu vim confirmar a lei e os profetas. Decimos amém? O Cristo bíblico, mis hermanos, o Cristo verdadeiro, Ele confirma a lei porque é a lei, o caráter mismo del cielo y de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando la Biblia menciona en Mateo capítulo 7, ustedes conocen de memoria, cuando algunos van a decir, Señor, Señor, ¿qué va a decir el Señor? No os conozco. ¿Y por qué no nos conoces? Si nosotros estamos predicando en tu nombre, expulsando demonios, apartaos, transgresores de la ley. Si usted agarra el original, obradores de maldad significa lo mismo que transgressores de la lei. Querido hermano, querida hermana, aqui está a palavra propiciação, porque arriba de esta caja ou desta arca del pacto, não, está uma tapa, assim se diz, não? Uma tapa que se chama propiciatório. E de arriba dessa tapa, que é o propiciatório, aparece a luz, que é o Shekinah, onde estão os querubines. Portanto, mis hermanos, esse trono, que é símbolo del trono del Rei del Universo, tem justiça, aí está a lei, e a la vez tem que misericórdia. Decimos amém, hermanos. Então, agora, quando Satanás vem e apunta seu dedo a nós outros, dizendo, mira, esse mugreiro andava fumando, tomando álcool, comendo toda a comida de Babilônia. Agora Jesus vem e diz, sim, lo hizo, pero eu le entreguei a ele a misericórdia que meu Padre me dá, para que ele seja acepto como meu hijo. Então, agora escutem isso, Satanás tem uma lista muito larga, e é verdadeira. Ele não está inventando todo o universo, está contemplando mis pecados, pero há algo, hermanos. Martim Lutero teve um sonho, e este sonho mirava a Satanás com uma lista bem larga de seus pecados, e mirando a lista se quedou horrorizado, porque aí estava todo o que ele havia hecho em secreto, toda a sua vida de errores e pecados. Pero mirou que Satanás colocava a mão arriba bem fuerte para que não se mirara a cabeça de la lista, e dijo, em nome de Jesus, eu quero mirar o que está escrito arriba. E Satanás não queria abrir a mão, nomás mostrava os pecados. E quando dijo, em nome de Jesus, agora o inimigo teve que abrir, em el sueño de Martim Lutero, abrir a mão. E quando abriu a mão, a lista decía bem bonito arriba, e a sangre de Jesucristo nos purifica ¿de quê? Quantos? Todo pecado. Quando Satanás abriu a mão e ele mirou arriba da lista, aí estava a lista bem larga de pecados hasta abaixo, pero arriba dizia, e a sangre de Jesucristo me purifica de todo pecado. Quer dizer que toda esta lista já não tinha quê? Já não tinha sentido, já não tinha valor. Hermanos, não é maravilhoso sentir-se desta maneira? Por isso que lhe digo esta semana, mis hermanos,
Dios quiere ahora tener un pueblo santo, limpio, perfecto, mis hermanos. No porque yo soy un modelo de perfección, no, yo soy un pecador como cualquier otro. Pero en Cristo, mis hermanos, ya no hay condenación, como leemos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque, mis hermanos, Jesús me justifica, me santifica, y si me permito dejar transformar, me va a glorificar. Decimos amén. Qué hermoso plan. Por eso estudiar, mis hermanos, la doctrina del santuario. Ahora, ¿cómo podemos entrar en esta relación con el Señor? Querido hermano, dice la palabra: date cuenta de que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Mira, ¿qué significa esto? Ropas de gala. Sí, mis hermanos, es la preparación para el cielo. Una ropa de santidad, de pureza, de fiesta, de alegría. Por eso le digo a la gente: si usted ahora es un cristiano y anda con una cara amarrada, con una cara de limón, todo el tiempo enojado, negativo, usted no ha descubierto todavía el cristianismo. Entonces, cuando leemos la Biblia, hermanos, alegraos, regocijaos, como dice Filipenses 4:4, Romanos capítulo 2 y Primera de Tesalonicenses. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Porque a gente diz assim: como vou andar feliz mirando tanta desgraça, desastre natural e tanto sofrimento? Pero você não está feliz por la desgraça de los outros. Eu lhe digo, você tem que estar feliz porque Deus está em el control de tu vida. Por isso pode dormir feliz, por isso não tenho que andar em depressão, por isso não estar que estar preocupado todo o tempo, que vou comer, que vou beber. Deus nos cuida. Filipenses 4:19, Ele suprirá. Quantas necessidades? Todas tus necessidades. Quando o mundo esteja, mis hermanos, sem saber que hacer de la vida, sem comida, sem bebida, Deus nos vai alimentar. Ele suplirá todas nuestras necessidades. Vamos, portanto, colocar uma roupa de gala. Pero há uma obra que devemos fazer agora, hermanos. Esta obra está em el livro de Colossenses, capítulo 3. Ahí está la pantalla, los versículos 1 a 4, dice así: pues habéis resucitado con Cristo. Olha, mira lo que dice: buscad. Esta palavra buscad está entre parênteses, poner su corazón en. Buscad quer dizer como mira, é como quem vai dar um tiro, um balaço, e há que poner la mira, não? Para não equivocar-se, não vai dar um balaço ao aire, tem que poner la mira onde quer acertar. Dice: poner la mira em las cosas de arriba. Poner la mira quer dizer poner la atenção, buscar las cosas de arriba. Portanto, minha irmã, agora se estamos mirando a novela, se estamos buscando as músicas de Babilônia, a comida de Babilônia, tu coração não está nas coisas de arriba. Ayer, uma mamá me chamou e disse: pastor, por favor, eu necessito muito que você venga à casa de minha hija. E então, le estava dizendo que ele passou a sua hija. Disse: pastor, ella, bueno, ellos todos estão escuchando ruídos por la noche y de repente empieza ya cosas misteriosas, são manifestaciones, decía la hermana. Ella apenas se bautizó en la iglesia, ella está firme obedeciendo al Señor, pero su hija no tiene mucho conocimiento. Entonces yo le hablé: hermana, pues yo puedo ir a la casa de su hija y los pastores podemos ir y cantar y orar y leer ahí una cita bíblica, un salmo, leer un pasaje de la Biblia. Pero tan pronto nosotros salgamos de la casa, va a regresar lo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene el permiso, y cuando él tiene el permiso, él tiene la entrada libre. Entonces, mis hermanos, si usted no quiere Satanás en tu casa, agarra la música mundana que está guardada en tu celular, en tu radio, en tu televisión, echa a la calle, a la basura, el basurero. Si usted no quiere Satanás en tu casa, en tu vida, agarra la novela, ya la película del mundo de Hollywood y rompe, pisa arriba y mete al basurero. Ya Satanás ahora no tiene como entrar, tocar a la puerta y entrar, porque si usted es cristiano, ¿usted sabía que usted tiene un soldado ahí 24 horas a la puerta de tu casa? Sí. Si usted sirve al Rey del Universo, leia el Salmo 34. El versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa-se. ¿Qué significa acampa-se?
Ahí está, nadie lo quita. Y para pasar ese soldado, no cualquiera, en derredor de la casa, hermanos, en derredor de la cama donde duermes, en derredor de la mesa donde comes, el ángel de Jehová acámpase y él lo cuida, lo protege. ¿Qué tal, hermanos? Yo me encanta pensar en esto, ¿no? De que el Señor Jesús está allá con el Padre. Y ahora, mis hermanos, entonces Él llama a un ángel es un soldado poderoso, armado hasta los dientes, ¿no? Y dice, mira, yo tengo un hermanito allá en la tierra, y el ángel está escuchando, apuntando todo, y dice, usted es responsable por él. ¿Usted cree que este ángel va a fallar en su obra, en su trabajo? Imagina, el hermanito menor de Jesús aquí a la tierra, y este ángel desobedecer, viene volando, hermanos, y ahora cuidando fielmente del hermanito de Jesús, porque somos sus hermanos menores. Jesús es nuestro hermano mayor, dicen Hebreos. Y ahora, hermanos, entonces, usted sabe cuando usted va a la escuela, ¿no? Que usted es niño, y entonces cuando alguien le promete pegarle, y usted es flaquito como yo así, y pequeño, entonces viene el gigantoto te amenazando, y usted dice, mira, si usted me pega, usted va a verse con mi hermano, que es mayor que usted, y ya el grandoto ahí ya no viene a pegarme, porque tiene miedo ¿de quién? De mi hermano. Entonces, mis hermanos, Jesús es nuestro hermano mayor, nos va a defender. Satanás viene con su dedo acusándonos, queriendo tragarnos, pero Jesús nos cuida. Pero ahora sí, mi casa está llena de cosas de espiritismo, películas, vicios, drogas, porque si está ahí, hermanos, la cafeína, si está ahí la cocaína, si está el cigarrillo, el café, pues Satanás va entrando, y cuando el ángel le dice, no, aquí no entra. ¿Cómo no entra? Ahí adentro están mis cosas, está mi música, está todo lo que yo crié, ahí adentro está, por eso entro. Y ahora, hermanos, ¿qué va a decir el ángel? No puede, porque usted le dio el permiso. Por tanto, si usted es padre, si usted es madre, usted tiene que vigilar, tiene que estar atento, usted tiene que ir con tus hijos, qué tiene abajo de la cama, qué está escondido, porque si hay pornografía, hay películas, ¿de qué sirve estar orando? No, mis hermanos, la puerta está abierta y el enemigo va a entrar, y no solamente va a hacer ruido por la noche para asustar, él puede estar escondidito haciendo cosas peores. ¿Me están acompañando, hermanos? Satanás está para acusar, es una obra de reforma que tenemos que hacer. Yo tengo que estar convicto, hermanos, de que abajo de mi cama, dentro de mi refrigerador, allá en la televisión, en mi celular, no haya nada para Satanás agarrarme, ni una fotografía de pornografía, nada para agarrarme, y cuidar de mis hijos, cuidar de mi esposa o de mi esposo, estar cuidando de la familia, pero más que todo, hermanos, ¿cuidar de qué? De los pensamientos. Sábado voy a leer una cita para ustedes que ni siquiera en pensamiento Satanás no pudo derrotar a Jesús. Ni siquiera un pensamiento Satanás no logró a derrotar a Jesús. Por eso Jesús regresó al cielo como el capitán de nuestra salvación. Qué bonito entonces pensar, buscar las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra del Padre. Poner la mira, la mente, que dice ahí, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto, dice Colosenses capítulo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él ¿en qué, hermanos? Ahí está, en gloria. Si sembramos aquí, mis hermanos, una vida de santificación, y si logramos entrar con Cristo al lugar santísimo, a la presencia del Padre, que dice San Pablo en Colosenses 3:4, también seréis manifestados con Él en gloria. Un día, mis hermanos, los hijos de Dios aquí en este planeta van a llegar a la condición donde uno va a mirar el otro y decir, wow, ¿qué le está pasando a usted? ¿A mí? ¿Por qué? No, pero usted también, mira, hasta nos vamos a asustar uno con el otro. Mira una luz ahí, usted está brillando. ¿Por qué? Así bajó Moisés del monte, la gente estaba toda, mira qué raro que está Moisés, viene como una luz ahí a la cara. Hasta le colocaron ¿qué? Un trapo, un velo ahí para que no se asustasen con Moisés. Seremos manifestados, como dice ahí la palabra,
en gloria, mis hermanos. La ropa que Adán y Eva tenían y de repente estaban desnudos porque esta gloria desapareció. Vamos a regresar con esta ropa otra vez. Ya no vamos a necesitar corbata, camisa, pantalón y esas cosas, porque el Señor nos va a vestir con vestiduras de gala. ¿No es maravilloso lo que estamos estudiando, hermanos? Eso es algo fantástico. Yo me rompe mi corazón, me quebranto todo por ver las bancas vacías. ¿Dónde está el pueblo de Dios para alimentarse con este banquete de la palabra que estamos estudiando? Hermanos, entonces, ahora llegamos a un momento donde Satanás quiere estar activo para derrumbarnos de esta condición. Por eso que tenemos que estudiar la doctrina de ¿qué? Del santuario, mis hermanos. Somos bienaventurados por poder abrir la palabra, entender esa doctrina, porque es donde que vamos a entender el proceso, mis hermanos, tanto de justificación, de santificación y el proceso de glorificación. Entonces, mis hermanos, esta doctrina del santuario, nosotros encontramos ahí lo que Jesús hizo, está haciendo y hará por nosotros. Miraron las saetas, ¿no? Cuando fui hablando, hizo, átrio, hace, santificación. Ahora estamos en este proceso. Y el lugar santísimo, el proceso de la glorificación. Por eso, mis hermanos, entonces ahora debemos entender que en el paquete del cielo está el programa también de la purificación. Porque si miramos que este mugrero de Satanás estaba dando de dedo en el sumo sacerdote Josué, pero Jesús se levanta y lo defiende. Decimos amén, hermanos, qué bonito, ¿no? Entonces miren, aquí dice así este librito, hermanos, que Jesús, Él nos quiere dar la victoria, porque Él logró la victoria. Él quiere enseñarnos el proceso. Mira, es tan sencillo eso. Las cosas de Dios no son complicadas. A veces se parecen porque hacemos complicada la cosa. Pero Jesús es el modelo. Si lo seguimos, como dice Apocalipsis 14:4, que los 144,000 siguen al Cordero, donde quiera que va. ¿Y dónde está el Cordero? El Cordero fue al átrio, mis hermanos, y después fue al cielo, lugar santo, y después fue al lugar santísimo, y ahora está como sumo sacerdote. Entonces, mis hermanos, dice aquí, este libro maravilloso, deseado de todas las gentes, a la página 97, de todas, pongan bastante atención que es muy importante, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de Jesús, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio del apetito y de las pasiones. ¿Miraron? Pocos predicadores enseñan esto. La más importante de todas las tentaciones, que Jesús es el modelo para lograrnos la victoria, es sobre el apetito caído, apetito pervertido y las pasiones carnales. En todas las edades, las tentaciones atraentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la luz a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios ha dado al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible, dice aquí, imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. ¡Wow! Hermanos, eso está profundo. Si la intemperancia me agarra, no puedo apreciar las cosas eternas. Puedo hablar del santuario, del cielo, de la venida del Señor, de la ley, del sábado. No voy a entender. Por eso que entonces ayunar, hermanos, no es solamente como el fariseo así, 2 días a la semana no como nada. No, ayunar, hermanos, es seguir a Cristo. Ya les voy a hablar un poquito más fuerte de esto, porque senão vai ser impossível apreciar as coisas de valor eterno. Mediante a complacência de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestígio de la semejança divina. Satanás quer apagar ¿qué?
el carácter de Dios en nosotros. Por eso leio, hermanos, no puedo leer todo, es el capítulo de la tentación deseado de todas las gentes. Dice que es muy importante que estudiemos la victoria de Jesús contra el apetito pervertido. No voy a seguir leyendo aquí porque es mucha lectura, pero aquí leí nomás que es súper importante lograr la victoria contra el apetito pervertido como Jesús empezó su ministerio. Ahora yo voy a este otro librito. Aquí, mis hermanos, tenemos en este otro librito un capítulo todo sobre el ayuno, porque estoy hoy hablando del ayuno del remanente, una herramienta poderosa para vencer Satanás y salir victorioso en esta última parte de la pelea, de la guerra, del conflicto entre el bien y el mal. A la página 219, al párrafo 295, habla del ayuno. La victoria de Cristo es negar-se al apetito. Mira, lo mismo que estoy leyendo en el libro El Deseado de Todas las Gentes, ahora estoy leyendo en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, el ayuno. Y mira, la victoria de Cristo al negar-se al apetito. Tampoco no voy a leer todo aquí porque es mucha lectura, pero lean, apenas estoy abrindo las páginas para ustedes saberem que há muita luz em este material. Há muitas páginas, mas aqui uma pequena cita também, aí está na pantalla, lhe coloquei. Aqui diz assim, meus irmãos, a ver, como remédio para a enfermidade, isso não vou ler aqui. Conselhos sobre o régimen alimentício. Déjame leer una cita bien importante aquí para ustedes. Aquí está, la página 82 y 83. 82 y 83. Es el párrafo. Me gusta decir el párrafo porque las páginas cambian. 97, ok, encontré. Ok, 97, dice así. La ignorancia no es ahora una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante porque el gran Dios es Él mismo el instructor del hombre. Miren, mis hermanos, entonces Dios quiere instruirnos para que podamos ser sabios para la salvación y para la obra y misión que el Señor nos dio. Ahora voy a la página 83. Dice así, hablando de Juan el Bautista. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue, está hablando de Juan el Bautista, él fue un representante de los que viven en estos últimos días. Y voy a la otra página porque es mucha lectura. Dice, Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Ahora escuchen. Su régimen alimentario puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Entonces, ¿qué era Juan el Bautista conforme al espíritu de profecía? Él era un representante de nosotros y su alimentación era puramente ¿qué? De vegetales. ¿Quedó claro? Página 84. Dice, su régimen alimenticio puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Es que para nosotros langostas são estes cricket, como se dice? Chapulín, no, es vegetal. Le voy a leer otra vez, dice, puramente vegetal su régimen alimenticio. Entonces, mis hermanos, como ustedes están mirando, Juan el Bautista era vegano, él no comía ningún producto de origen animal. Ahora usted va a decir, pastor, pero usted estaba hablando de ayuno y ahora está hablando de vegano. Escuchen este mismo libro.
el mismo librito Consejos sobre el régimen alimenticio, página 107, dice así: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos en lo que comerán y beberán en el alimento temporal y mucho más con respecto al alimento celestial que dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. ¿Agarraron la idea, hermanos? Otra vez que lea, dice: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos. ¿Qué significa todos? Al niño, a la señora embarazada, al anciano, al pastor, al diácono. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos. ¿Cuántos debemos estar ayunando ahora? Todos. Es la abstinencia de todo alimento estimulante. Mira, mis hermanos, para esta hora, estamos en día de la expiación, estamos en un momento solene cuando vamos a entrar al proceso de glorificación. Por tanto, debemos forzarlos al máximo, mis hermanos, al proceso de ¿qué? De santificación. Es la página 106, pero busque el párrafo que es más fácil. Párrafo 131, porque son diferentes las versiones, a veces no armoniza la página. Es párrafo 131. Consejos sobre el régimen alimenticio. Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 131. Es abstenerse de todo alimento estimulante. Ahora le hago una pregunta. ¿Y qué es la carne? ¿Qué es el café? ¿Qué es el chocolate? ¿Qué son el azúcar refinado y todos los refinados? Son estimulantes. Por eso, mis hermanos, hoy el pueblo de Dios, como Juan el Bautista, que era un modelo para lo que estamos en este momento preparando la venida del Señor, debemos ser ¿qué? Como dice el libro de Levítico: afligiréis vuestras almas, ayuno y oración, mis hermanos, porque estamos en la hora más solene de todos los tiempos. Dice así: y el uso de los alimentos sanos y sencillos, comerlos en equilibrio. Qué bonito entender esto. Entonces, hermanos, hoy, como Juan el Bautista, debemos estudiar este plan y empezar a cambiar nuestra conducta, nuestra alimentación, nuestra ropa, nuestros pensamientos. Todo eso que estamos mirando esta noche, mis hermanos, es la obra para el remanente para ese tiempo. Gloria a Dios. Cuánta luz, hermanos, y yo pudiera seguir caminando por las citas de la Biblia y del espíritu de profecía, porque tenemos aquí, mis hermanos, una obra que está intocada, pero voy a regresar un poquito más al espíritu de profecía. Aquí dice así, hermanos: conflicto de los siglos. Voy a hablar un poquito ahora al respecto de los libros, aunque sábado vamos a regresar un poco más profundo con esto. El libro Conflicto de los Siglos habla de muchos libros. A la página 534 y 535 es el capítulo del juicio investigador. Por eso, hermanos, son importantes esas citas ahora, porque los pastores no nos están enseñando, especialmente aquellas iglesias evangélicas, pentecostales, ortodoxas. Esas iglesias no conocen esas profecías de Levítico, Daniel, Hebreos, Apocalipsis. Daniel especialmente y Apocalipsis tiene este mensaje solene para esta hora. Queridos hermanos, entonces el libro de la vida es el libro donde está el nombre de toda persona que en algún momento de su vida ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Ok? Pero ahora dice la Biblia que va a haber un juicio donde va a haber un repaso en el libro de la vida. Cualquier persona que aceptó a Jesús tiene que confirmar su decisión, de como Moisés, de como San Pablo, como David, de permanecer su nombre en el libro de la vida. El día sábado voy a mencionar un poquito más profundo esto. ¿Cómo puede que mi nombre pueda ser borrado en el libro de la vida?
Hay una parábola, vamos a estudiar eso, que un rey entró a la fiesta y miró que uno no tenía la ropa apropiada. Hermanos, hay mucha luz en la Biblia, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Pero hay algo más. Hay el libro, mis hermanos, de pecados. El libro de pecados no confesados. Y por eso debemos ahora entonces buscar compreender que no podemos ahora abrazar ningún pecado acariciado, ningún pecado oculto, nenhum pecadito o mentirita blanca, como se dice, nada. Debemos estar completamente limpios. Porque, mis hermanos, el Señor está retrasando su venida, porque Ele está dando tiempo para que dejemos nuestros pecados. Y este momento, mis hermanos, entonces la alimentación no es el único, pues tenemos hoy, hermanos, que arrancar de nosotros y ayunar de todo que nos desvía la mente del lugar santísimo. La internet, la televisión, la música, los amigos, el entretenimiento, y debemos focalizarnos en la santificación que debemos tener esta hora. Mi tiempo ya está acabando, hermanos, pero yo quisiera esta noche terminar con algo muy importante. Nosotros mencionamos, hermanos, que Satanás está como acusador, aunque sábado vamos mencionar que ele já foi expulso del cielo, Apocalipse capítulo 12, pero aún así, simbolicamente, Satanás, ele es el acusador de nosotros. Y cuando miramos la Biblia, hermanos, Dios entonces tiene un problema, porque Dios ama al pecador, pero Dios no puede salvar al pecador en sus pecados. Entonces lo que Dios tiene que hacer, hermanos, es permitir una prueba fuerte para nosotros. Y si usted mira, por decir, Abraham era amigo de Dios, pero aunque Abraham obedecía al Señor, adoraba al Señor, erguía un altar al Señor, pero allá de cuando en cuando Abraham le daba una escorregadita, se descarriaba un poquito por aquí, por allá. Cuando alguien le preguntó, ¡ay, qué bonita su esposa! Dice, no, pues esta es mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué mintió Abraham, hermanos? Porque le faltó la fe de que Dios estaría cuidando de él. Él no tuvo el valor de decir la verdad, como decía Daniel. Daniel era fuerte en sus principios, pues Abraham con una mentirita mascarada, porque ella realmente era su hermana, ¿no? O media hermana. Entonces él no estaba hablando completamente una mentira, pero no era la verdad. Sara era su esposa. Ahora, mis hermanos, imaginemos que allá en el cielo, pues ahora Dios está diciendo, mira, este es mi representante en la tierra, a través de este el padre de la fe. Pero viene Satanás y dice, padre de la fe, ese es el padre de la mentira como yo, mira, está hablando mentiras. Y todo el universo está mirando que sí, Satanás tiene razón porque Abraham andaba mentindo. Entonces, mis hermanos, ahora el Señor tiene un problema porque Abraham ama a Dios, pero a la vez es un ser humano todavía está tropezando, todavía está mintiendo. Entonces Dios ahora tiene que llevar a Abraham a una prueba extrema para que pruebe, no solamente a él, pero a todo el universo, que Abraham ama a Dios. Entonces, mis hermanos, ahora Dios tiene que decir a Abraham, yo te hice una promesa, te daría un hijo, pero ahora te voy a dar un orden. Usted va a agarrar este hijo, pero no ahora, en 3 días. ¿Y por qué 3 días? Porque Abraham debía ser probado. Porque a la vez se dice, haga ahora deprisa, pues usted no piensa, ¿no? Sale corriendo y ni piensa. Pero en 3 días tiene mucho que pensar. Usted va a llegar al monte que le voy a indicar. Y allá usted va a ofrecer el hijo en holocausto. Y esta prueba, hermanos, era todo que Abraham tenía, era su hijo. Toda la promesa de Dios descansaba sobre esta promesa, te voy a dar un hijo, de este hijo te haré grande. Y ahora Dios manda que Abraham mate a su hijo. Porque no era solamente llegar ahí a amarrarlo y poner fuego, no, tenía que sacrificarlo, tenía que degollarlo, tenía que amarrarlo. Entonces, mis hermanos, la tortura, el momento era muy terrible para Abraham, pero él, mis hermanos, ahora, delante de esta prueba tan grande, él obedece, y él va, aunque no habla la esposa, él agarra el niño y se va, mis hermanos, y el niño le pregunta, papá, aquí está la leña, el cuchillo, el fuego, ahí está todo, pero no estoy mirando el animal. Y entonces, mis hermanos, el corazón del viejo hombre confió en Dios. Dios me dio, como dijo Job, Dios me dio, es de Dios, le voy a obedecer. Queridos hermanos, ahora
Chegou a hora da prova. Se você não obedece a Deus, al apartar-se de tu pecado, a prova vai venir. E talvez nos escapemos da prova por um momento, ela vai venir outra vez, e mais dura, e mais forte. Esta hora, meus irmãos, tem que ser provado delante do universo que amamos a Deus, que queremos ser limpios, que queremos apartar-nos do pecado. Decimos amém, irmãos? Davi, meus irmãos, era o homem que foi escorrido, apartado para ser ungido. Davi foi o único que foi ungido 3 vezes. 3 vezes Davi recebeu a unção sagrada como rei. Ele, meus irmãos, representava o rei. Mira, ele era um representante do rei, do líder da nação. Davi, meus irmãos, foi ungido como um profeta. E Davi foi ungido como um sacerdote 3 vezes. Mas um dia nós conhecemos bem a história. Por allá mirando, ¿no? Depois de comer, dormiu um pouquinho, mirando a los edifícios, mirou uma senhora desnuda ou banhando-se, e Davi quedou encantado com a mulher, e mandou buscar-la, e conhecemos a história. A mulher agora está embarazada, e ele, como era o rei, la despediu, e todo parecia que estava bem. Termina a história, meus irmãos, que Davi tinha uma deuda em el cielo, porque quando vino o marido, e era fiel a Deus e não queria entrar na casa para tapar o hueco que Davi havia hecho, pois agora ele mandou matar o muchacho, assim que adulterou e assassinou. Queridos hermanos, agora imagine, allá en el cielo Deus está dizendo a todo o universo: mira, lá a la tierra tenho um rei, tenho um profeta, tenho um sacerdote. Chega Satanás e diz: sí, tem um adúltero e tem um assassino, esse é tu hijo, esse é tu profeta, esse é tu rei. Ustedes estão entendendo, meus irmãos, a guerra que está por detrás de esto? ¿Satanás tiene razón, sí o no? ¿O era mentira? No, pues claro que tiene razón. Ahora, mis hermanos, entonces Dios tiene que agarrar a este David, a este Abraham, y pudiera hablar de muchos hombres y mujeres de la Biblia, como un padre que agarra con amor a su hijo por la mano. Ele vai ahora ¿qué? Disciplinar. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Yo repreendo y disciplino a los que aman. ¿Nos ama Dios? Hermanos, ahora entonces el Señor dijo a través de Natán: David, buscas a decir, ¿qué quieres? ¿Usted quiere esto? No, Señor, la mano de los hombres no. Yo prefiero que usted me castigue. Ok, y empezó. Y ahora, hermanos, la mortandad a la ciudad de Jerusalén. El rey estaba perdiendo su reino, hasta que corrió a la era de Ornán, y ahí el sacrificio, y el destructor paró la espada, y ahí terminó, mis hermanos. Pero la consecuencia, todos los hijos de David descarriados. El más bonito, el más santo fue Salomón, y cuántas mujeres, ya está efeminado. Hermanos, la maldición vino, la consecuencia vino. Por eso, mis hermanos, ahora el remanente tenemos que entender que tenemos que apartarnos del pecado por completo. No podemos seguir con vestiduras, con ropas viles. Por tanto, debemos cambiar esta ropa, mis hermanos, y colocar o recibir la ropa de gala, de un carácter limpio, de un carácter santo. Oh, mis hermanos, afligiréis vuestras almas. Dia de expiação. Hoje é o dia, meus irmãos, quando devemos estar ayunando como Juan el Bautista. Por isso leí que se apartou de la lujuria, se apartou de los sacerdotes, se apartou de la ciudad, se apartou de los lujos, se apartou de la comida chatarra. Ele foi ao campo e era vegano. Ele servia, hermanos, de um modelo para nós. Decimos amém? El ayuno del remanente. Querido hermano, querida hermana, hoje nós, como disse la palavra, devemos seguir nuestro sumo sacerdote. Devemos entrar, como disse o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Jesús abriu um novo, vivo caminho, hermanos, hacia el trono de la gracia, donde devemos entrar, mis hermanos, como dice Hebreus 10, com um coração sincero e lavados em água limpa, em água pura, purificado de toda contaminação. Eu quisiera orar com a igreja esta noite. Esta noite somos poucos, não? Por la lluvia chegaram poucos, creio que nos estão mirando por la televisão, pero aún assim quisiera terminar, mis hermanos, que já nos toca o tempo, para orar. Quisiera orar por aqueles que se sentem esta noite tocados, esta hora tocados por el Espírito Santo, e querem venir para que, como este sumo sacerdote Josué,
podamos venir a la presencia del Señor, que rápido cuando mira las ropas sucias del sumo sacerdote, manda que le quiten las vestiduras viles y que le pongan una vestidura de gala. La justicia de Cristo, hermanos, la pureza del cielo, donde ninguna lavandería de la tierra puede limpiar una ropa tan limpia, esta ropa de luz y de gloria, la ropa del Shekinah. Queridos hermanos, Dios quiere cubrirnos con su justicia, con su gracia y con su misericordia. Yo quiero orar esta noche. Si usted por alguna razón esta noche quiere venir al Señor y reconsagrar su vida, quiere entregar su corazón al Señor, yo quisiera orar con la congregación. Si usted que está en su casa también quiere interceder por un familiar que se ha apartado de Dios y pedir por alguien que está enfermo, hay mucha gente que me está llamando y de vários estados. Hoy me chamaram de Washington, de Alabama também, allá de Florida. Ayer uma hermana me chamou e hoje estava falando com nossa hermana Blanca de Guatemala, que está aí levantando um sanatório, está levantando aí uma obra. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês todos, que Deus los bendiga muito e que podamos crescer como Juan el Bautista, levantarmos como um remanente para preparar o caminho para a venida del Senhor. Se alguém mais quer passar, pode venir. Você que está em sua casa, vamos postrar-nos, hermanos, e com muita reverência adorar a nosso Criador, adorar nosso Salvador, porque Ele intercede por nós. Ele quer poner esta roupa de gala em nós. Com reverência, hermanos, vamos então postrar-nos em oração. Amado Padre que estás nos cielos, aqui estamos tus hijos, Senhor, postrados em tu presença, em atitude de reverência, porque entendemos, Senhor, de que somos pecadores e não temos nenhum mérito, pero venimos a tu presença em el nombre sagrado de Jesus. Por la sangre del Cordero, pedimos, Senhor, quita esta vestidura vil de pecado, de rebelião, de impureza, e pon, Senhor, este manto de tu justiça sobre nós outros. Cubre-nos, Senhor. Disse tu palavra, afligireis vuestras almas. Oh, Padre querido, queremos estar não ayunando apenas de la comida física, pero más que todo, Senhor, de la comida de Babilônia, del mundanismo, de las cosas malas, negativas e perversas del mundo. Agora, Senhor, pedimos por este grupo que estamos aqui em tu presença. Alguns estão intercedendo por um familiar, outros estão pedindo por sua saúde, Padre Santo. Pedimos a bendição, envia tu Espírito Santo com poder, assim como Eliseu le dijo a Elías, uma porção doble de tu Espírito. Oh Senhor, envia esta lluvia tardía, permita, Senhor, que podamos ser el remanente para esta hora. Lávanos en la sangre del Cordero, llena nuestro corazón de amor, Senhor, llena nuestro corazón de simpatía por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, y úsanos para honra y gloria de tu nombre, para concluir la predicación del Evangelio. Oramos por esta congregación, por el pastor, por todos los líderes. Bendice a nuestros hermanos que están en su casa, allá en otro país, en otro estado, en otro lugar, Señor. Bendice también sus familiares, sus queridos. Nos colocamos en tus manos otra vez esta noche y estamos muy agradecidos por tus bendiciones y lo agradecemos y pedimos todo esto en el poderoso y sagrado nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.